Las fuerzas ucranianas avanzaron recientemente dentro de Vovchansk, en medio de continuos combates en el norte del Oblast de Kharkiv el 25 de junio. Imágenes geolocalizadas publicadas ese día indican que las fuerzas ucranianas avanzaron marginalmente a lo largo de la calle Soborna, en el centro de Vovchansk. Además, los combates continuaron cerca de Lipsy y Hivlokev, al noroeste de la ciudad de Kharkiv, y cerca de Vovchansk y Tike. Un bloguero militar ruso afirmó que las fuerzas rusas realizaron el quinto ataque utilizando una bomba FAB-3000, la cual lleva 3 toneladas de explosivo consigo, cuando en un edificio se encontraban al menos 60 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La potencia de la explosión desintegró buena parte del edificio. En noticias internacionales, la Corte Penal Internacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anunciaron el 25 de junio decisiones que confirman la perpetración a largo plazo de crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos por parte de Rusia en Ucrania. La Corte Penal Internacional, encargada de las investigaciones y procesamientos relacionados con Ucrania, informó que emitió órdenes de arresto contra el exministro de Defensa ruso y actual secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu, y el jefe del Estado Mayor General del Ejército ruso, general Valery Gerasimov, por el crimen de guerra de dirigir ataques contra objetivos civiles en Ucrania. La Corte Penal Internacional señaló que existen pruebas razonables para creer que tanto Shoigu como Gerasimov son responsables individualmente de los crímenes de guerra, que causaron daños incidentales a civiles y a bienes de carácter civil, así como del crimen de actos inhumanos, todos ellos violaciones del Estatuto de Roma. La Corte también destacó que, incluso en el caso de que las fuerzas rusas atacaran instalaciones que pudieran haber sido objetivos militares en ese momento, el daño civil incidental fue excesivo en comparación con la ventaja militar esperada, lo que contraviene el principio legal internacional de proporcionalidad. La Corte concluyó que existen razones fundadas para creer que las decisiones militares de Shoigu y Gerasimov infligieron intencionalmente graves daños corporales y sufrimientos a la población civil de Ucrania. Por otro lado, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también falló el 25 de junio que Rusia ha cometido diversas violaciones de derechos humanos en Crimea, desde el inicio de su ocupación ilegal de la península en febrero del 2014. El tribunal encontró que los oficiales y fuerzas rusas en Crimea cometieron numerosas violaciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluyendo violaciones del derecho a la vida, la prohibición del trato inhumano o degradante, el derecho a la libertad y seguridad, el derecho a no ser castigado sin ley, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a la libertad de religión, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación y el derecho a la libertad de movimiento, entre otras violaciones de derechos humanos. El fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos enfatizó que las pruebas presentadas por el gobierno ucraniano ante el tribunal constituyen un patrón o sistema de violaciones perpetrados por Rusia en Crimea. Esta decisión es la primera en la que un organismo legal internacional reconoce la violación a gran escala y sistemática de los derechos humanos por parte de Rusia durante más de una década en la Crimea ocupada. El medio opositor ruso Astra informó que la Dirección Principal de la Inteligencia Militar de Ucrania ha realizado un ataque con 2 drones que han impactado los almacenamientos de municiones que contenían más de 3.000 proyectiles. Radio Liberty publicó imágenes satelitales que muestran al menos 2 incendios en el depósito de municiones de Orklovakta. Además, la Guardia Nacional de Ucrania informó que las fuerzas ucranianas atacaron 2 sistemas antiaéreos Pantsir S-1 en la dirección de Kharkiv. La Guardia Nacional de Ucrania publicó fotos del resultado de los ataques, los cuales fueron geolocalizados cerca de Dubove, al sur de la ciudad de Belgorod. Se especula que han sido utilizados HIMARS para destruir estos sistemas Pantsir. Lo más curioso de toda esta historia es que una cuenta de inteligencia ucraniana de Telegram geolocalizó este Pantsir en esta posición cerca de Dubove en enero del 2024, hace unos 5 meses, después de que aparecieran imágenes del sistema de defensa aérea repeliendo un ataque con misiles ucranianos, lo que sugiere que las fuerzas rusas no han movido este sistema Pantsir en los últimos 5 meses, lo cual es una clara señal de que el equipo que antes se encontraba en territorio ruso estaba protegido y desde que se han levantado las restricciones de atacar en suelo ruso,
Ahora todo este equipo está en grave peligro.